Muy buenas a todos, mi nombre es Benjamín y hoy vamos a ver un video análisis sobre el Merval, tanto en pesos como en dólares, la bolsa de Estados Unidos, que está muy particular para comentarla, un movimiento muy particular tuvo esta semana, y vamos a ver qué puede deparar para las siguientes, y claramente vamos a analizar las acciones argentinas más pedidas por ustedes, que son estas que están viendo acá en pantalla, que por primera vez después de varios meses, diría yo, la mayoría, porque creo que son de 20, vamos a ver 16, 17 argentinas, la mayoría son argentinas. Hace muchos meses que eso no pasaba, siempre suele haber mitad y mitad, pero hoy tocaron todas argentinas elegidas por ustedes a través de este canal de Telegram en donde somos casi 1500 personas, casi 1100 en el chat del grupo, donde ustedes pueden comentar cada una de estas publicaciones que hacemos nosotros a diario sobre el mercado estadounidense, el SP500, el Merval, algunas acciones de Estados Unidos, criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, y donde comentamos a diario también YPF, Pampa, alguna que otra energética o del sector. Sí, justamente energético. Esta semana les di a elegir a ver si querían Metrogas o Edenor y eligieron las dos. Estuvo bastante peleado, así que publiqué las dos nomás. Y los invito para que se pasen por acá a través de este canal donde estamos a diario compartiendo información, y es ahí donde a ustedes les pedí cuáles quieren que sean las acciones que analicemos hoy en el video del viernes, como todos los viernes. Los enlaces para unirse están acá abajo en la descripción. Los esperamos. Dicho todo eso, vamos a ver cómo el mercado cierra otra semana en positivo. Muy probablemente el mes que le quedan un par de días de cotizaciones va a seguir estando positivo, tremendamente positivo. Todo esto es un impulso que no tuvo su corrección. Veremos en un futuro si se da una corrección, así como ha sucedido en el pasado. Todo impulso en algún momento le ha llegado su corrección, pero de momento falta para eso. Vamos a verlo más en el corto plazo, que es lo que podría llegar a suceder la semana que viene. El día cerró bajista luego de una linda semana en donde el mercado se recuperó bien. Recuerden que esta fue una semana a medias porque hubo 3 días y medio de cotización. La semana que viene van a haber solo 3 días de cotización, lunes, jueves y viernes, así que también va a ser una semana corta. Vamos a ver que el mercado utilizó los 2.300.000 como soporte para impulsarse nuevamente hacia sus máximos en la resistencia de los 2.600.000, y de momento está siendo rechazado. Digo de momento porque acá voy a contarles dos visiones que tengo del mercado. Vamos a pasar a H4 para que se aprecie mejor. Una es la posibilidad de la formación de un rango y otra es que esto haya sido un impulso, un retroceso, y esto esté siendo un nuevo impulso que ligeramente, al menos de momento, está teniendo un rechazo. Pero da igual porque la semana que viene o la siguiente, ya que la semana que viene cotiza muy pocos días, sea capaz de romper los máximos, utilizarlos o no como un suelo y de ahí dirigirse hacia los 2.900.000, 3 millones. Son esos dos escenarios. Primero paso a explicar el del rango. ¿Por qué comento el del rango? Porque tenés un toque por debajo en lo que fue una anterior resistencia y dos toques ya por encima. ¿Dónde se confirmaría el rango? Cuando tengas el segundo toque acá, por ejemplo. 2 toques por debajo, 2 toques por encima. Y pasaremos de un mercado alcista a un mercado lateral. No es bajista, es simplemente una pausa de un gran impulso al alza que se tuvo en su momento. ¿Cuándo considero que este escenario de rango cobraría más posibilidades de las que tiene ahora? Mayores probabilidades. Cuando pierda y se genera una vela por debajo de 2.500.000. ¿Por qué? Porque si bien no es una resistencia o un soporte donde se vean claros rebotes, por ejemplo acá, techo, techo, suelo, 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 techo, techo, suelo, sino más bien acá en toda esta subida se ve como se frena, retrocede un poco y sube, ok. En toda esta caída se frena en ese precio, vuelve a entrar volumen vendedor y cae. Y en la primera hora de cotización del lunes 23 de diciembre de esta semana, el mercado reacciona fuerte al alza y ahí tiene un rechazo. Y luego el martes entra volumen para ganarlo. Entonces, yo creo que eso funciona como una zona pivote, no tanto como soporte y resistencia, ya que no hay tanto historial, pero creo que una vela que cierre por debajo de ese nivel daría el pie a que el mercado muy probablemente continúe la corrección hasta acá abajo y estaría formando un rango. Ahora, el otro escenario de mayor subida es simplemente que llegue o no acá, lateralice lo que tenga que lateralizar o corrija un poquito más y luego sea capaz de romper, cerrar una vela diaria por encima de 2.650.000 o 2.600.000 y continuar su camino a formar nuevos máximos. Si quieren podemos agarrar esto así para proyectar hasta donde podría ser.
Fíjense que tocó el 61% de retroceso de Fibonacci, además de anterior resistencia, ahora soporte. Y en cuanto cierra una vela por encima de 2.600.000, 650.000, estos serían los objetivos a atacar. Por eso especulo 2.900.000, 3 millones como para redondear y no tener que ir numerito por numerito. Eso es lo que espero para el mercado la próxima semana, que podría extenderse también hasta la siguiente, es decir, la primera semana completa del año que viene 2025. ¿Por qué? Porque la semana que viene va a haber solamente 3 días de cotización. Recuerden que el martes va a estar cerrado, el miércoles es primero y nos va a quedar solamente lunes, jueves y viernes. Ahora vamos a ver esto mismo del Merval, pero en dólares. Fíjense que en dólares el año va a cerrar por encima de los máximos alcanzados en 2018, lo cual es algo extremadamente positivo. Pensar que todo comenzó más o menos acá con el nuevo gobierno. Acá estaba perdiendo. A partir de este punto donde el mercado subió un 200%, si quieren puede... Sí, no desde acá asumió, pero sí desde que se sabe que va a ganar, porque desde asumió tendríamos que estar acá más o menos. Y ahí se recorta un poquitito el porcentaje de subida. Dicho todo eso, vamos a verlo en el mediano plazo, porque todo este movimiento semanal, todo este impulso de los 990 más o menos, hasta estos máximos en casi 2300, es un 130% en 130 días, 1% por día prácticamente. Todo ese impulso alcista no tuvo un retroceso. Así como en el pasado han visto impulsos y retrocesos, es más, hasta podemos ir más atrás si quieren. Cada impulso tiene su retroceso en semanal. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y bueno, después ya se puso bajista. Mismo los bajistas también tienen sus impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Me quedo un poco alejado. Nuevo impulso hasta acá abajo. Lateraliza el mercado y después lo mismo. Ahora se pone en el modo alcista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y haría falta un retroceso para mí, que podría ser más o menos hasta la zona de los 1800, 1700. No creo que más de eso, en caso de que en algún momento se active esa corrección. Que si nosotros trazamos un Fibonacci, esa zona coincide con el 38 al 0,50% de este Fibonacci, justamente anteriores máximos, ahora muy probablemente soportes, y traza como objetivo 2700, 2800 y 3150 aproximadamente. De momento, en el corto plazo, el soporte clave a seguir manteniendo son los 2000. Yo creo que recién este escenario del que estaba hablando podría activarse al cerrar una vela por debajo de los 2000. De momento es un mercado lateral luego de una gran subida. Podría seguir subiendo en el caso de cerrar una vela por encima de 2300 aproximadamente, algo de ese estilo. Entonces es cuestión de esperar porque ahora el mercado está lateral. Así que dicho esto de Argentina, vamos a pasar al mercado estadounidense, donde hay información valiosa e importante que comentar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Si nos remontamos a videos anteriores de viernes anteriores, en esos videos yo comentaba que estaba viendo un patrón, o es decir, algún patrón chartista que se llama cuña alcista de resolución bajista, porque algunos dirán, che, es una cuña alcista, la idea es que suba, sí, claro, pero la resolución es bajista, así como hay cuñas bajistas, que es lo mismo pero a la inversa, es decir, hacia abajo, que tienen una resolución alcista. En este caso consiste en máximos y mínimos que son ascendentes, dignos de una tendencia alcista, pero que a medida que pasa el tiempo van comprimiéndose cada vez más cerca uno de los otros, es decir, cada máximo no es más alto que el anterior, pero sí los mínimos se llevan bastante distancia, hasta que llega un momento que comprime, no va más y rompe. En este caso el mercado rompió con fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que eran los 6.060 puntos y en un solo día cayó más de un 3% hacia el soporte clave de los 5.880. Acá les pido que tengan esa versatilidad a la hora o pragmatismo a la hora de verlo desde diferentes puntos. Hay una palabra que ahora no me está... ambigüedad, ahí está. Ser ambiguos con el pensamiento y poder ver dos puntos de vista, tener presente dos puntos de vista a la vez. Por lo que acá yo voy a tener presente el punto de vista bajista y el punto de vista alcista. Entonces, esto que les estoy comentando ahora es el punto de vista bajista, porque vos tenés la cuña ascendente donde el mercado rompió, estaría teniendo el testeo o hizo el testeo entre ayer jueves y hoy viernes y podría reaccionar a la baja.
Ahora el objetivo, según esto, ya una vez que perdió los 6.000 puntos que había recuperado pero no supo sostener, el objetivo sería venir acá abajo. A menos que vuelva a posicionarse por encima y ahí ya la cosa cambia. Pero de momento esto podría ser un testeo y caer hasta acá abajo. Eso es lo que veo en el corto plazo según el punto de vista bajista. Que para mí no hay ningún problema siempre y cuando se mantenga por encima de los 5.880 puntos. Y ahora pasamos al punto de vista alcista, o más que nada, como me gusta decirle a mí, de acción del precio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el mercado, quito todo para que sea mejor, está teniendo unos máximos y unos mínimos ascendentes. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo que forma un nuevo máximo, otro mínimo que forma un nuevo máximo. Y el mercado está acá, llegó a este punto. Anterior techo, soporte, mínimo nuevo, máximo. Ok, el mercado cayó hasta el anterior mínimo. Entonces, estos máximos de momento están siendo ascendentes, pero estos mínimos iguales. Genial, perfecto. Entonces, yo considero que ahora el mercado podría pasar una fase de alcista a lateral simplemente. No es un mercado bajista, sino un mercado lateral. Para ponerle la pausa a todo el movimiento alcista que tuvo a lo largo del 2024. Acá, más o menos. Es simplemente eso con lo que especulo, al menos por ahora. Esta visión mía va a cambiar el día que el mercado cierre una vela por debajo de 5.880, porque ahí sí creo que podría comenzar a corregir más profundamente. Pero de momento al menos especulo con eso. Mientras se mantenga por encima de 5.880, 6.000 o 6.100 serán un techo y el suelo ahí abajo. Y pasamos de un mercado alcista a un mercado lateral. Iremos actualizando esto claramente todos los viernes porque lo vemos con el Merval y todas las acciones en cada resumen semanal, pero es para que lo tengan presente en caso de que vean mayores correcciones. Dicho todo eso, ahora sí, pasamos a analizar las acciones más pedidas por ustedes. Comenzando las acciones con Mercado Libre, vamos a verlo en semanal, donde perdió la línea de tendencia alcista. Esos mínimos siguen siendo ascendentes, por lo tanto yo creo que la tendencia podría pasar a un plano más lateral, pero continúa estando claramente alcista, porque los mínimos son ascendentes, pasarían a estar iguales, y los máximos siguen siendo ascendentes. Así que por ese lado, genial en un gráfico semanal. Ahora, si nos vamos al gráfico diario, ahí sí la tendencia yo creo que está bajista, porque los máximos están siendo decrecientes y los mínimos, al menos este nuevo con respecto a este, es más bajo. Entonces, a eso le tenemos que sumar que los 1800 antes eran un suelo, como lo fueron acá, y en su momento también han sido una resistencia a lo largo de todo este año. Enero, febrero de 2024, mayo, julio, y bueno, este año, que noviembre, que fue fin de año, ya soporte. Ahora, estando por debajo, podría oficiar nuevamente como una resistencia. El tema es que quedó ahí nomás. Yo esperaba que profundice un poquito más, se acerque lo máximo posible a 1800 y de ahí ver qué tal. Si le daba para romper, si entraba fuerza y volumen comprador y rompía los 1800, o si nuevamente volvía a tener un impulso bajista hacia la zona de los 1600, 1555, que es lo que encuentro más cercano como soporte, que es toda esta zona de acá. Cuando el mercado reaccionó al alza y retrocedió, se apoyó acá, volvió a subir, retrocedió, se apoyó acá y desde este punto se generaron nuevos máximos. Por lo tanto, yo creo que esa zona de los 1600, 1550 es llamativa, aunque sea, para que el mercado, en caso de que comience a caer, en este punto se frene y tenga o un ligero impulso al alza o simplemente le ponga freno a la corrección. Además de que si ahora el mercado tiene un ligero otro impulso acá, podría estar testeando la línea de tendencia que rompió y además de oficiar 1800 como techo, también esa línea de tendencia para impulsar otra vez el precio a la baja. Dicho todo eso, para concluir, el punto clave y pivote del mercado son los $1.800. Posicionarse por encima de ese precio haría que el mercado tenga más probabilidades de subir que de bajar, y estar por debajo de ese precio haría que el mercado tenga más probabilidades de bajar que de subir. Así que iremos comentando qué sucede las próximas semanas. Por el lado de MicroStrategy vemos que hubo un gran impulso al alza a lo largo de este año, sobre todo el último trimestre de septiembre. Miren lo que subió en 80 días. No llegaron a ser ni 3 meses, que subió casi un 400%, y desde los máximos al precio en el que estamos ahora es un 40% de corrección. Para mí es un precio atractivo, llamativo, y el mercado podría estar comenzando a formar un rango, algo completamente normal luego de un gran impulso al alza.
Ahora se encuentra apoyado para mí en un soporte, esta zona de los 320 para redondear, donde el mercado luego de haber formado un máximo a mediados de noviembre retrocede, se apoya en estos precios, vuelve a impulsar. En las correcciones, fíjense que acá le faltó poco, acá medio que lateralizó. Y en esta última corrección que tuvo, donde ya llevaba un 26% de caída, entra volumen y le ponen un freno. Ahora, yo creo que el mercado podría corregir en caso de perder esta zona, pero mientras no lo pierda, yo voy a esperar una reacción al alza, al menos hasta los 380. Zona que vemos clara como resistencia, tanto en esta ocasión, en esta, soporte como está por encima, acá ligera resistencia y acá lo pierde. Así que creo que es un nivel importante. En los últimos movimientos al alza que tuvo, el mercado se quedó corto, no llegó ahí, pero vamos a ver en este, qué tal. También, como 1800 es un punto pivote para Mercado Libre, 320 es un punto pivote para MicroStrategy. Y por último, de las de Estados Unidos, fíjense que pidieron muy pocas, de 20 que vamos a revisar hoy, 3 solamente son de Estados Unidos, aunque bueno, Mercado Libre es Argentina, pero cotiza en Estados Unidos, así que entra ahí en el apartado internacional. Fíjense que tenemos a Riot, que está lateralizando en el último tiempo, desde hace un mes y medio prácticamente, con un techo en los 15, donde tuvo un toque y 2 toques, y un suelo en los 11, donde tuvo 1, 2, 3, 4, o si quieren resumir, 1, 2 y 3 toques. Ahora está reaccionando al alza, lo cual es algo positivo, pero en el corto plazo está teniendo una resistencia, o está batallando con una resistencia, acá en los 11.70. Entonces, vean que estamos en un soporte de un rango, lo cual es algo positivo, por el mercado luego de haber formado nuevos máximos a lo largo de este año, de los últimos meses mejor dicho, se pone a lateralizar, lo cual para seguir subiendo debería superar los 15, y estando abajo lo más probable es que reaccione. En caso de reaccionar, el nivel a tener en cuenta y presente para superar y seguir subiendo son los 11.70, es decir, superar esta zona con una vela de este estilo. Que gane esa zona, lo utilice o no como soporte y de ahí continuar la subida hasta la parte alta del rango en los 15. En caso de perder esta parte baja, estos 11, 10.85 del rango, podría volver a profundizar hacia la corrección, hacia un soporte semanal, acá en la zona de los 9.30 a $9 aproximadamente, uno de los últimos puntos en donde el mercado se apoyó para formar nuevos máximos. Dicho todo eso, con las internacionales vamos a comenzar con las argentinas, comenzando por Morixe. Hoy está bastante dividido el tema de los sectores, hay 4 del sector bancario, o 5 si quieren expandirlo a financiero en vez de solo bancario, y como 8 creo del sector energético, gas y demás, y nos quedaron un par sueltas como Mori, Come, Loma y Celulosa. Así que vamos a comenzar por Mori, que recuerdo, porque si vamos a repasar a lo largo de este año, fue la estrella del canal, por los memes que le han hecho, por el énfasis que se hizo, la atracción que tuvo en nuestro canal, en el grupo de Telegram, en todo este movimiento, recuerdo bien, y más cuando empezó a caer y la gente veía que no subía. Pero en este último tiempo tuvo una linda reacción, si vemos ya en un mes y medio prácticamente, subió un 60%, lo cual es algo extremadamente positivo, porque yo creo que mucha gente que ha quedado atrapada arriba ahora está con muchísimo más alivio, y mejor si han comprado abajo, lo cual es genial. Y la venimos pegando bastante con los análisis. Ahora lo que les voy a decir es que estando por encima de anterior resistencia, fíjense cómo estos 3.75, 3.80 o también 400, porque la expandí ahí la zona, podría achicarla un poco más si quieren ahí, cosa que sea 3.85, ahí, 3.75. Anterior resistencia en todos estos toques y este último reciente hace unos 10 días, ahora podría oficiar como un soporte. Para mí la clave es que Morixe se mantenga por encima de 3.75 para seguir con probabilidades de ir a atacar los 4.40 que son sus máximos, y ya después si lo supera veremos hasta qué precios podría ir a alcanzar. Pero al menos de momento, para la semana que viene la idea es esa, que se mantenga por encima de 3.75 para ir a atacar los 4.40. Por el lado de comercial también se mantiene bastante bien. Volvió a superar la zona de los 2.60, 2.50. Yo voy a tirar para abajo en este caso y voy a decir 2.50, por más que sea una zona amplia. Porque si lo vamos a ver en H1, fíjense que tuvo su impulso. Primero amagó a romper los 220. Tiene su impulso alcista hasta 2.60, retrocede, utiliza 2.40 como soporte, que para mí es uno de los soportes más cercanos y claves a mantener en este corto plazo. Y tuvo un nuevo impulso, es decir, tuviste un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, máximos ascendentes, mínimos ascendentes. La
la tendencia está alcista en el corto plazo. En los demás, medio y largo, ya estaba alcista. Pero ahora pasó a estar alcista en el corto, porque estaba bajista o lateral. Pero tenía más probabilidades de lateralizar que de seguir subiendo. Entonces ahora que hay más probabilidades de seguir subiendo que de lateralizar o corregir, la clave es que se mantenga por encima de 2.50, como especulando la zona más cercana. Y si llega a extenderse una corrección hasta 2.40, no pasa nada. Yo creo que mientras lo respete va a seguir siendo el movimiento al alza. Ahora, ya está ahí nomás de superar 2.60 nuevamente. Veremos si la semana que viene lo supera 2.60 nuevamente. Yo creo que ahí el movimiento podría extenderse hacia los 2.75, 2.80, que es una resistencia del corto plazo. Fíjense, el mercado lo usó como un suelo. Cuando había alcanzado máximos, lo pierde y comienza a ser un techo. Así que ya tenés 1, 2, 3. Este sería el cuarto toque. Y muy probablemente el mercado vaya a atacar esos precios en las próximas semanas. Para seguir subiendo hacia los 300 y hacia sus máximos anteriores, debería superar con fuerza 280. Por otro lado, Loma Negra viene bastante bien con sus máximos y mínimos ascendentes, dignos de toda una tendencia alcista a lo largo del año, pero en el corto plazo podría ponerse a lateralizar. Está muy similar a lo que podría ser el Merval, ya que tuvo un apoyo en este soporte y está ahí nomás de atacar los máximos, que de momento no fue rechazado. Entonces es ese escenario donde se pone a lateralizar el mercado para luego continuar subiendo, o simplemente esto fue un retroceso, esto está haciendo un impulso que podría tener un ligero retroceso y después rompe, apoya o no y sigue subiendo hacia nuevos niveles. Entonces estamos ahí, vamos a repasarlo ya más en una hora. Fíjense la gran subida que tuvo desde los 2.550, ya un 17%, y está ahí nomás de atacar los máximos en los 3.000 para redondear. 3.000, 3.050 o 3.100. También está esta zona intermedia que ofició una sola vez como soporte en esta ocasión. Hasta creo que esto también podríamos contabilizarlo. Y si quieren, esto lo puedo extender un poquito más arriba para que coincida ahí donde toca, 2.875 y 2.830, 2.840. Resistencia como está por debajo, una vez lo supera, soporte, una vez los pierde y entra volumen para perderlo justamente, vuelve a oficiar como resistencia, gana, apoya y ahí está yendo al alza. Entonces el soporte del más corto plazo son 2.850 y la resistencia del más corto plazo 3.050. Actualizaremos luego qué sucede en caso de que el día cierre así, verde, ganando esa zona. Pero de momento, mientras se mantenga por encima de 2.850, genial. Ya si llega a perder esta zona con una vela por debajo, esperaría que vuelva a tener una corrección al menos hasta 2.700. Es decir, podría caer un 4%. En el peor de los escenarios, en el peor de los casos, volver otra vez abajo, perdiendo un 10% hacia la zona de los 2.550. La otra que tiene un patrón y una estructura de mercado alcista en semanal al menos, porque fíjense que los máximos y los mínimos siguen siendo ascendentes, de todo este impulso de... ¿Cuánto fue esto? A ver, 200%, tuviste una corrección de un 50%. El mercado se mantiene alcista en esa temporalidad. Si vamos a ver en diario, para mí les falta un poquitito, hay un punto clave, que es esta zona de los 1000. Esta zona de los 1000 que el mercado utiliza como resistencia, mucho volumen para perderlo, también volumen, perdón, para ganarlo, también volumen para perderlo, y una vez vuelve a posicionarse por debajo de los 1000, les está costando muchísimo ganarlo y quedarse por encima de ese nivel, porque ganarlo gana, pero no puede mantenerse por encima. Fíjense, acá hay un rechazo, acá hay otro, acá lo supera, pero después lo vuelve a perder, supera y lo vuelve a perder, y ya en estas otras ocasiones vuelve a utilizarlo como un techo y se encuentra más lateral en el corto plazo. Entonces, lo que veo yo es que los 920, 940 son un suelo del corto plazo y los 1000 un techo, también del corto plazo. Que el día que cierre una vela diaria por encima de esta zona, de estos 1000, y cuando retroceda, comenzamos el sector financiero y bancario con Bolsa y Mercados Argentinos, la famosa BIMA, que recuerdo que a mitad de año varios la puteaban,
porque no arrancaba, y ahora una vez que arrancó y superó sus máximos, no paró. Fíjense que tuvo solamente un retroceso en ese 35% al alza, que es este que estamos viendo acá, y cumplió con el objetivo que habíamos visto en los anteriores análisis en la zona de los 504.80. Creo que fue el último viernes, si mal no recuerdo, que lo habíamos visto ahí. Ahora vamos a actualizar este análisis, vamos a poner toda esta zona, le vamos a cambiar el color, como una resistencia. Y vamos a tener que buscar el soporte más cercano, que de momento podrían llegar a ser los 450. Vamos a especular con toda esta zona en caso de que tenga una corrección. Y acá abajo nos quedó el último mínimo ascendente, que en 4 horas... Sí, está bien. Esa es la estructura alcista de 4 horas que tenemos para el mercado, prácticamente para redondear los 400 pesos. Entonces, lo voy a extender ahí un poquito más. Ahí está. De momento, ¿qué tenemos? Tuvimos un impulso, ese impulso tuvo su retroceso, se apoyó en la zona del 38, 50% de Fibonacci y alcanzó todos los objetivos que había según el Fibonacci. 475, 486, 505. Genial. Ahora lo mismo, el mercado tuvo su impulso, que parece haberle puesto un freno, y está por llegar a la zona del 38%, de Fibonacci, 50 o 61%, que justo coincide con la zona de 460, 450. Casi se me sale un pollo ahí. Entonces, si el mercado llega a estos niveles, a buscar apoyo, ya con que sea 470 es válido, pero si viene más abajo, genial. Podría luego, si supera los máximos en 500, ir a buscar 540, 550, 571. Esos serían los objetivos. Así que como hicimos antes, también los voy a dejar acá trazados. 550 como un número redondo y 470 en el caso de que se extienda un poquito más. Entonces los niveles a buscar apoyo serían 450 para redondear, 460 y en el muy corto plazo podrían ser 475, que es el soporte de 15 minutos, ni siquiera una hora. Pero recuerden que en todo el Fibonacci era un poquito más abajo, 470. Así que atentos a esos niveles. Por el lado de los bancos, arrancando por Galicia, no hay mucho que comentar aún. Tenemos la resistencia en los 8.200, el mercado reaccionó ahí fuerte a la baja, hasta 6.800, donde se estableció un soporte, pero últimamente, luego de haber reaccionado a ese nivel, se encuentra bastante lateral y es difícil marcar nuevas zonas de soporte o resistencias. Yo creo que 7.500 es como una zona media del precio en el que está ahí, lateralizando. Entonces mucho acá para acotar no hay. Si se empieza a formar un rango, estamos a la mitad. Vamos a ver el escenario en caso de que rompa, hacia dónde podría dirigirse. Si vemos que supere los 8.225 y forme nuevos máximos, podría dirigirse a 8.800, 9.100 como primeros objetivos. Ya por encima tendrías 9.500, objetivos que me parecen bastante razonables, pero recuerden que siempre y cuando cierre una vela por encima del anterior máximo. Y en caso de que corrija y se pegue una corrección fuerte, podría volver nuevamente a los 6.800. Cuando está así Galicia, o la que esté así, cualquier acción que esté así, hay que darle tiempo que se vaya desarrollando y vaya formando nuevos soportes y nuevas resistencias. Es acá donde, por ejemplo, si vamos a Banco Macro, está bastante similar. Esperen que esta es la de en dólares. Acá está bastante similar. Simplemente que la zona de 7.500 de Galicia, en Banco Macro serían 11.700. Y lo que fue un techo o un soporte en su momento, que le puso un freno a la caída, podría ser ahora un soporte nuevamente. Miren que reacciona desde acá, 10.600. Y cuando retrocede, apoya ahí y está teniendo una reacción al alza. Vamos a ver si eso para la semana que viene es suficiente para ir a atacar los máximos en casi los 13.000 pesos. Si continúa la corrección y pierde 11.600, podría volver a los 11.000 o 10.700. Así que vamos a ver qué tal. Ahora vamos a pasar a Superbill y hipotecario, que están un poquito diferentes. Fíjense que Superbill está en los máximos prácticamente, hace ya 10 días o 2 semanas para redondear, se cumplirían el lunes, que están los mismos precios a pesar de haber sufrido esta corrección y luego una recuperación en B prácticamente. Se la ve bastante positiva, simplemente debería superar 3.800 para continuar con su movimiento al alza. Los objetivos a atacar, luego de que ya subió este 47, casi 50% al alza, tuvo una corrección fugaz, rápida, de un 16%, donde se apoyó en los 3.150, 50% de retroceso de este impulso.
del retroceso de Fibonacci justamente. Una vez superados los 3800, los objetivos a atacar serían 4100, 4200. Así que yo lo voy a dejar acá. 4200, ahí, y 4100, más que 4000. O sea, quizá 4000 sea como un número psicológico, muy probablemente, en el que el precio se frene o al menos haya una ligera reacción a la baja luego de haberlo alcanzado. Ahora, en caso de que reaccione a la baja desde acá, creo que se podría empezar a especular con un soporte en los 3500. Nos queda uno muy abajo en 3200, pero creo que podríamos agarrar uno acá. Esta zona acá, porque es un nivel donde entró volumen tanto para ganarlo como para perderlo. Y cuando reaccionó el mercado al alza acá, apoyó ahí y volvió a reaccionar. Entonces es la que nos queda más cerca. También lo mismo, hay que darle tiempo que se desarrolle, porque miren que están máximos, está bastante confusa, incluso para mí que llevo años de experiencia en esto. Quizá alguien con aún mayor experiencia te diga, ah no, esto es así, 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 genial, buenísimo, pero al menos en este caso yo no lo logro visualizar bien, y eso es lo que puedo especular, al menos con los conocimientos que tengo ahora y lo que me muestra el gráfico hasta el momento desarrollado. Por último, del sector bancario tenemos a Banco Hipotecario, que respetó muy bien el análisis de la semana pasada, donde los 530 o 525 para redondear si quieren, oficiaron como un soporte luego de todo este impulso, donde se había quedado muy cerca de los 600. Fíjense que esta semana, martes, bueno, esto es del viernes, acá lo habíamos visto, tuvo su apoyo nuevamente en la zona 530, 525, y de ahí el mercado reaccionó al alza en un 16-17% hasta el objetivo de los 600, incluso un poquito más. Entonces esto ya lo podemos borrar porque se cumple el otro objetivo y podemos trazar esta zona de los 600 como una nueva resistencia para el mercado. 595, 600 y demás. Entonces, de momento, para actualizarlo, esto podría ser, esto lo voy a borrar, un mercado lateral, o simplemente es cerrar una vela por encima de los 600 para ver hacia dónde puede dirigirse el precio. Vamos a trazar un Fibonacci a todo el último impulso, desde acá mejor, desde acá, y te da como objetivo, que creo que podría alcanzar, 660, como para redondear y no andar marcando 650 y demás. Así que veremos si el mercado rompe 600, es capaz de dirigirse a 660. Y si de acá tiene una reacción a la baja, esperaría que al menos sea hasta los 550 o nuevamente 530, 525. Terminado el sector bancario, vamos a comenzar con el sector energético, en donde la primera es Vista Energía. Anterior resistencia en la zona de los 52, con dos toques ya. Miren cuando entra volumen, retrocede y lo utiliza como un soporte, formando nuevos máximos, y el mercado está acá nuevamente en estos precios, sin mucha reacción, es cierto, y hace falta una vela de este estilo que te diga si acá tengo volumen, comprador, tengo fuerza, tengo más probabilidades de subir que de seguir cayendo. En mi caso yo creo que mientras se mantenga por encima de 52, podría ser un rango para ir a atacar la parte alta. Entonces, de ahí hasta arriba, quedaría ese movimiento potencial de un 10%, del que el mercado daría desde un soporte hacia una resistencia. Eso es lo que veo que podría suceder la semana que viene. Ya después actualizaremos en caso de que pierda los 52. Por el lado de YPF, vuelve a posicionarse por encima de los 50.000, lo cual es algo positivo en temporalidades menores. Tuvo su gran corrección desde los 53 hacia los 46 y moneditas. Me quedé esperando por muy poco a esta zona de los 46 que tenía planteada yo, que era una anterior resistencia donde entró volumen para ganarlo y especulaba con que sea un soporte, pero quedó conformado como un soporte, sí, pero más arriba, en la zona de, para redondear, casi los 47. Entonces, una vez apoyado ahí, el mercado reacciona al alza y en el corto plazo, incluso tengo que bajar a 15 minutos para que se aprecie bien, techos, entra volumen para perderlo, resistencia, y como está por encima, soporte. Entonces, mientras se mantenga por encima de 50.000 para redondear, yo creo que el mercado tiene probabilidades de subir y atacar los máximos en 53. Ya se supera 53, el siguiente objetivo por teoría de cuartos a atacar son los 58.000. Ahora, ¿qué sucede en caso de que pierda los 50.000? 49.500. Creo que el mercado podría corregir nuevamente hasta los 47. Así que es cuestión de esperar y ver qué sucede. Los 50.000, así como hemos visto en anteriores análisis antes de otras acciones, como MicroStrategy por ejemplo, o Mercado Libre con los 1800, son un punto pivote fundamental.
La siguiente es Pampa Energía, que podemos observar que está en un potencial rango, y digo potencial porque tenemos 2 o 3 toques, dependiendo cómo quiera contarlo, por arriba y uno por abajo, donde antes se vio que era claramente una resistencia en todo este rango que había formado, y quizá ahora vuelva a formar un rango nuevamente. Por eso estoy ahí viendo qué tal, cómo se está comportando, porque en esta última semana, cuando reaccionó fuerte el mercado, el lunes, llega hasta 4.250 y de ahí es rechazado fuertemente. Y a lo largo del resto de la semana el mercado comienza a recuperar hacia esa zona. En esta corrección el mercado, para mí, iba a ir más abajo, a formar ese rango, darle más formación al rango, pero en las últimas horas se dio la vuelta. Entonces también estoy ante la especulación de que esto sea un impulso, un retroceso, y esto quizá un nuevo impulso para romper 4.300 y seguir subiendo. Así que en el corto plazo, si continúa la subida, rompería los 4.300 y ahí tendríamos que graficar. Por eso les digo, pásense por Telegram, porque a Pampa la analizamos a diario y ahí tenemos más probabilidades de acertar qué podría llegar a suceder, porque vamos a tener más información que la que tengo hoy. Eso en caso de ir al alza, y en caso de ir a la baja, de corregir, sería buscar nuevamente apoyo en el soporte de los 3.900, donde muy probablemente reaccione al alza. Por el lado de transportadora de energía eléctrica quedó muy marcado el soporte en los 3.100, y sí, esta resistencia barra soporte que se aprecia bien en 15 minutos, donde también ahí vemos que los 3.000 son un techito, pero por ahora no lo voy a marcar, que ahora está debajo de los 2.880 o 2.900, cuando está por encima soporte, cuando está por debajo resistencia. Fíjense cómo cerraron los últimos 15 minutos intentando ganar esa zona, cosa que no pudo. Esto es algo positivo de cara al lunes, a ver si intenta romper y al menos sube ese lunes hasta 3.000, lo que daría un 4% ahí de recorrido potencial. Lo aclaro porque más que nada por cómo cerró la vela, no es que por ahora continúa por debajo de la resistencia del corto plazo, pero por cómo cerró la vela, estando muy cerquita, podría tener ese impulso hasta 3.000 el lunes. Entonces, para ganar y seguir subiendo, que se vuelva a posicionar por encima de 2.900 para dirigirse al menos hasta 3.000. Ya si supera 3.000 podría ir a 3.100. Y en caso de ser rechazado nuevamente, esperaría que caiga al menos hasta 2.700. Toda esta zona que estaba especulando la voy a marcar acá. Lo que sí le voy a cambiar el color, como para que sea una zona en la que rebotó en H4, porque recuerden que lo celeste mío es H4, rosa diario, y H1 es amarillo. Así que vamos a ver qué depara para el mercado. Está bastante lateral. Si lo vemos en un plano un poquito más macro, esto podría ser una bandera, donde esperaríamos algo así. En caso de que se active este patrón chartista, ¿no? Rompe, que apoye y después vaya y rompe. Y podríamos proyectar tanto el ancho de esta bandera al alza en el rompimiento. Bueno, esperen que se me fue. Ahí quedaría zona 3.300, o también todo este impulso de replicarlo, aunque eso ya me parecería excesivo, creo yo, a mi punto de vista. Hay gente que lo proyecta desde el rompimiento, otros desde ahí abajo como yo, que te da 3.700, lo cual creo que si a todo este impulso le trazamos el Fibonacci, coincide. Sí, coincide con los puntos más altos. Fíjense que ya tocó los 2.750, que es el 50% del retroceso de Fibonacci, lo cual es bastante positivo, y uno de los últimos objetivos a atacar está allá arriba, según el Fibonacci, en 3.700. Así que veremos qué tal, cómo se va desenvolviendo, porque dejamos varios puntos de vista y varios escenarios marcados. La siguiente es Central Puerto, donde habíamos comentado en los últimos análisis que la clave era volver a posicionarse por encima de 1.600 para tener probabilidades de atacar los máximos en 1.800. Es así como se desarrolló esta semana, comenzando la alza, retrocediendo, pero luego desde a partir del lunes ya comenzando a subir un lindo porcentaje, 11%, y estamos ahí nuevamente en los 1.800, zona que le voy a poner como resistencia diaria. En caso de que el mercado decida romper los 1.800, muy probablemente creo que podría dirigirse a la zona de los 2.000, más que nada como número psicológico. Y en el corto plazo, lo más cercano como soporte son los 1.600. Digo por si se da una corrección desde ahí, pero tendría que ser de un 7 a 8%. Entonces vamos a dejar esos dos escenarios posibles marcados, en caso de uno de que vaya al alza y el otro en caso de que se active una corrección. Porque los máximos están siendo ascendentes, al igual que los mínimos,
pero si es rechazado en los 1800 su resistencia, también podría darle inicio a un posible rango, al menos de momento, para ponerle una pausa a la tendencia alcista y comenzar a formar una tendencia lateral. Por el lado de Metrogas está un poquito distinta a las demás. Me preocupa que está formando una divergencia, o quedó muy cerca de formar, porque creo que esto último no ha llegado a formar un nuevo máximo con respecto a este. Entonces tenemos ahí una posible doble o triple divergencia con el RSI. Para quienes no sepan, el RSI es un indicador que te muestra la fortaleza del movimiento. Entonces en todo este movimiento te demuestra ciertos puntos de fortaleza en un rango entre 0 a 100. Estar por encima de 70 significa estar sobrecomprado, es decir que la acción está, o el movimiento está sobrevalorado, el precio de la acción, y estar por debajo de 30 es que está infravalorado, es decir que ya el movimiento bajista se extendió bastante. En este caso el movimiento alcista se extendió bastante porque está en niveles, o llegó a estar en niveles de 94, cosa que no veíamos desde hace un año atrás. Justamente diciembre de 2023, enero de 2024, claramente tengo que bajar acá yendo a estos precios, 1350. Anterior resistencia que el mercado rompió y bueno, dio todo ese movimiento, tremendo movimiento al alza de casi un 200% en menos de 90 días. Entonces, además podría estar comprimiendo una forma de cuña alcista también, quizá, si se desarrolla un poquito más, así ponele, y después rompe. Pero de momento se ve más probabilidades de que el mercado se ponga a lateralizar, de que siga formando nuevos máximos. Así que yo por ese lado voy a estar alerta. Volví a rechazar los 3000 y el soporte más cercano, al menos de momento, lo vemos, ahora que trazo esta línea encima sin haberme dado cuenta, coincide justamente con el soporte acá en los 2800, soporte del corto plazo. Miren, acá rompió, apoya, sube, rechazado, se apoya, sube, entra volumen para perderlo. Luego lo utiliza como resistencia acá en el corto plazo, que se va a ver bien en 15 minutos. Y también entra volumen para ganarlo, así que si se apoya acá muy probablemente tenga una reacción al alza. Ya si pierde esta zona, que la considero también como una zona pivote, muy probablemente el mercado caiga hasta al menos los 2650. Y ya si pierde 2650, algo así, esperen que esto no lo puedo mover. No sé ni para qué lo cloné si no lo puedo mover. Ya si vuelve a suceder algo así, podría caer hasta los 2500. De ahí muy probablemente el mercado, aunque sea, tenga una ligera reacción al alza, seguramente. Y ya ahí estaríamos hablando de un rango mucho más amplio, pero pasito a pasito. Siguiente y anteúltima es Edenor, que fue rechazado en los 2800 en análisis anteriores. Se posicionó en los 2400 y reaccionó bien al alza. Y ahora está también por encima de una zona pivote del corto plazo, que son los 2550. Cuando está por debajo es un techo, cuando está por encima es un soporte. De momento está por encima, entonces si está por encima le veo más probabilidades de atacar nuevamente los máximos en 2800. Y si llega a perder esta zona, esperaría que vuelva a apoyarse en los 2400. Y ahí ya te estaría formando un rango más amplio. Así que eso es lo que veo en el corto plazo. No voy a actualizar ni dar tanto énfasis porque creo que les falta desarrollo como para dar un análisis y hacer un análisis mucho más profundo. 2550, recuerden, la zona pivote. Techo a atacar, suelo en donde buscar apoyo en caso de caer. Y por último tenemos a Transportadora Gas del Sur, donde ha formado unos nuevos máximos consolidados, porque el máximo anterior fue esta acá en 7130, pero fue una mecha y el cuerpo cerró por debajo en 6900, en realidad cerró acá abajo. Esto es donde abrió. Cerró acá abajo en 6640, por lo tanto tuviste un máximo intradía. Acá tenés un máximo ya consolidado y parece que está rompiendo la zona de los 6900 o 7000 si querés verlo para redondear como techo. Entonces, un rango que rompió al alza, vamos a ver hasta dónde podría llegar. Yo creo que si trazamos esto de acá a acá, proyectamos al alza, vemos un objetivo que podría darse en los 8000, lo voy a poner ahí, a 7850, como para darle un margen. Así que vamos a ver si el mercado logra seguir por encima de 6750, perdón, en caso de tener una corrección, que se apoya acá y continúe subiendo. Así que ese sería el objetivo para atacar en caso de que Gas del Sur siga subiendo, ya que formó unos nuevos máximos, consolidó el cierre, genial. Hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de mucha utilidad.
Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo la semana que viene para uno de los últimos videos del canal para cerrar el año de la mejor manera. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.